Buenas noches, ¿cómo te va, Julie? Julie, Buenas noches, profe. ¿cómo te va? Bien, sí, señor. Alexander, ¿cómo te va? ¿Ya perdimos a Alexander? Por lo visto lo perdimos. Bueno, les preguntaba yo por su tarea, me dicen, mientras van entrando sus compañeros, me decían que sí la subieron por plataforma, la matriz que habíamos hablado de los tipos de vulnerabilidad. Bien, eso tenía plazo hasta ayer. Estábamos viendo hace 8 días la parte correspondiente a la responsabilidad social corporativa, la responsabilidad social empresarial, y cuáles eran las características principales y qué era lo que originaba el que las empresas se estuviesen interesando tanto en la responsabilidad social corporativa. A raíz del estudio que venimos haciendo de la norma ISO 26000, ¿verdad? Permítanme un segundo que quiero checar algo. Sus otros compañeros, nada raro. Bueno, Lendis, ¿cómo te va? Buenas noches, profesor. Muy bien, gracias. Bien, ¿subiste tu tarea? Aún no, profe, esta noche. ¿Aún no? Pero ahí dice que hasta el 23. ¿Hasta el 23 dice? Sí, profe, dice que hasta el 23. Uy, madre, les di mucho tiempo. Les estoy dando mucho tiempo, no sé qué me desconozco. Bueno, Dice que hasta mañana a las 23. Eso es porque somos juiciosos. bueno, listo. Entonces, recuerden que hace 8 días estábamos viendo las características y en qué se originaba la responsabilidad social corporativa y por qué las empresas están trabajando en responsabilidad social corporativa. Recuerden que básicamente mirábamos que el hecho de que las empresas trabajen en responsabilidad social corporativa o empresarial tiene dos vertientes. Una, pues que básicamente hay muchos grupos de presión que de alguna manera implica que las empresas empiecen a pensar y empiecen a vislumbrar esto de la responsabilidad social corporativa como una ventaja y como parte de, digamos que de una estrategia de carácter empresarial que les facilitaría las cosas en función de que pues tendrían una serie de producción de bienes y servicios más limpios, adicionalmente tendrían una imagen corporativa también más amable y finalmente estarían favoreciendo unos procesos de gestión interna mucho más eficientes. Además de que tendrían también un mejor ambiente tanto en los clientes internos como en los clientes externos. Digamos que esa es una primera visión. Hay una segunda visión, pues sencillamente que parte del hecho de que las empresas por voluntad propia desean, más allá de los beneficios que les traigan, desean trabajar en responsabilidad social corporativa o empresarial porque se identifican sus valores y sus objetivos se identifican con esto de mirar a ver cómo se afecta de forma positiva y no de forma negativa los entornos que se encuentran alrededor, vale la redundancia, de la empresa. Bien, entonces vamos a continuar hoy, les voy a compartir una diapositiva. Les voy a compartir una diapositiva. Y continuamos. Aquí quedamos, recuerden que estábamos estudiando la norma ISO y a raíz del estudio de la norma ISO estábamos hablando de qué involucra esto de la responsabilidad social corporativa y qué involucra esto del desarrollo sostenible. Y hablábamos de
de la triple cuenta de resultados y llegamos a la conclusión de que las empresas trabajaban en sostenibilidad y la sostenibilidad básicamente consistía en mantenerse, por lo menos mantenerse a través del tiempo. Pues inicialmente se plantea como el sostenimiento en el corto plazo y de allí en adelante se proyecta a mediano y largo plazo. Y adicionalmente, el término de sustentabilidad, que también es inherente a las empresas, que es sencillamente en función de esa misma sostenibilidad, poder, digamos que tener en cuenta y tener en consideración que el desarrollo actual implica no comprometer el desarrollo futuro. En la medida que esa es una, y adicionalmente lo vamos a ver enseguida, es una concepción muy el primer concepto que tuvo Naciones Unidas de lo que era el desarrollo sostenible, que es no involucremos el futuro desarrollo ni las generaciones futuras. Aquí quedamos nosotros hace 8 días. Bien. Entonces, ¿cuáles son las características que tiene la responsabilidad social de acuerdo a la norma ISO? La principal característica que tiene es que para que sea efectiva, en realidad, las empresas tienen que tener la voluntad. Si la empresa no tiene la voluntad, y recuerden que eso lo comentábamos hace 8 días, si las empresas no tienen la voluntad, y exactamente en esos términos se los comentaba yo a ustedes, les decía, pues echa la norma, o echa la ley, echa la trampa. Las empresas deben de tener la voluntad. Hoy salió una encuesta de cuál es el empresario que mejor imagen tiene en Colombia después de todo esto que ha sucedido con la pandemia. ¿Quién creen ustedes que es el empresario que mejor imagen tiene en este momento en el país? Arturo Calle. Sí, señora. Pues eso estaba casi que cantado. ¿Por qué? Pues sencillamente porque él se hizo responsable de algo que él consideraba que era lo que le había, lo que había permitido llegar a la posición en la cual se encuentra y haber desarrollado la empresa que él tiene. Cuando entramos en pandemia, él básicamente lo expresó en términos de, listo, yo con mis empleados voy hasta donde sea, porque varias generaciones de empleados han permitido que yo construya este imperio que tengo, o digamos, esta empresa que tengo y que tenga los activos y la actividad que tengo. Entonces, si ellos me permitieron a mí construir esta empresa, pues igual yo debo responder por las potenciales vulnerabilidades. Entonces, él mantuvo su producto, mantuvo sus empleados, mantuvo, digamos que el mismo esquema de calidad que tenía en el momento en que no había pandemia, lo mantuvo y muy probablemente si esto se extienda, lo va a mantener hasta cuando pueda, obviamente, pues porque hay unas restricciones y en este caso la restricción es una restricción de carácter económico. Digamos, lo que pasa es que hay muchas empresas, y yo he sido un poquito incisivo en esto, que no tienen en cuenta eso, de que de pronto, listo, si yo comencé con un emprendimiento o invertimos una plata, pues el dinero que tenemos y que representa hoy en día la empresa es mucho mayor que con lo que se inició. Entonces, lo que ha permitido de alguna manera, lo que ha permitido que la empresa llegue a hacer lo que sea, son dos tipos de clientes, el cliente interno y el cliente externo. Entonces, el cliente interno, pues son los empleados. Si yo empiezo a echar empleados, pues no sería muy responsable con mi cliente interno, pero adicionalmente, si yo empiezo a desmejorar el producto, porque en este momento me encuentro en crisis, entonces empiezo a quitarle la calidad al producto, empiezo a quitarle algunos servicios adicionales al producto, pues tampoco soy responsable con el cliente externo y regularmente ese tipo de estrategias no funcionan. No funcionan porque se castiga tanto la imagen de la empresa en función de los empleados que terminan replicando lo que ha sucedido y hoy en día todo se visibiliza. Entonces, claro, se crea una muy mala imagen para la empresa y adicionalmente, si esos mismos empleados, de hecho, el hecho de despedir empleados implica disminuir las posibilidades de atención que se tiene a los clientes o disminuir los procesos de calidad en función de los productos, entonces lo otro también se castiga. El producto afuera en el mercado ya no es el mismo y eso también lo identifican los clientes, entonces digamos que si no se hace un esfuerzo, y es así, es una visión personal, si no se hace un esfuerzo y se sostienen tanto los clientes internos como los clientes externos, no se posibilita salir del meollo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando las condiciones vuelven a ser las mismas, si se han despedido empleados, el mercado termina castigando. Y si adicionalmente se ha desmejorado o se ha disminuido la calidad del producto o el servicio, también el mercado castiga. Entonces, cuando las condiciones vuelven a ser normales, lo más probable es que la empresa no vuelva a
la misma situación o a tener unos procesos que le permitan salir, digamos, de los dineros que involucró mientras mantenía su imagen, mientras mantenía sus clientes internos y sus clientes externos. Entonces, esto es una cuestión de voluntad. Lo mismo sucede, por decir algo, con la manera en que se utilizan los recursos del medio ambiente. Usted puede, el hecho de que, de hecho, esa legislación no es que sea muy evidente. Digamos que la legislación, ¿qué impide que una persona teniendo una finca empiece a talar árboles? Pues prácticamente eso no lo impide. Y en el campo, yo no sé si ustedes han estado en alguna molienda, moliendas de caña. ¿Han estado en moliendas de caña? ¿Saben qué es una molienda? No, señor. ¿No saben qué es una molienda? No frieguen. Ah, bueno, saber sí, pero no hemos estado. En mi caso no he estado. Yo sé que es una molienda de caña, pero no he estado por allá. Una molienda, sí, básicamente la molienda de caña es donde se termina por sacarle el jugo a la caña de azúcar para hacer panela. Hay campesinos que sencillamente talan, rompen palos para tener la madera para poder meterle candela a los hornos para sacar la panela. O no sé si ustedes de pronto han estado en el campo cuando hacen las quemas para poder sembrar. Hay una creencia ahí que es que si se quema el maíz, que el maíz es algo de corto plazo, 3 meses, sale con más fuerza. Creo que son 3 o 6 meses, no estoy seguro de esa ahorita ya. Creo que son 6 meses. Sale con más fuerza y que las mazorcas salen mejor. Entonces, queman, hacen quemas. De hecho, eso era algo como, digamos que, pintoresco en el campo. La gente se pone a mirar, ay, mire, por las noches, mire cómo se ve esto allá, está prendido tal monte, allá están en quemas. O sea, y personas que de pronto ya tienen algún grado de conocimientos, incluso que tienen de pronto hijos que son profesionales, no hay problema. Entonces, aquí lo que interesa, digamos que si no hay voluntad, usted le puede mostrar todos los beneficios a un empresario o a un sistema de gestión o a una estructura corporativa, todas las ventajas que tiene el ser responsables empresarialmente y pues sencillamente lo van a desechar en aras de unos márgenes de utilidad un poquito más altos y eso ya justificaría el que no sea. No, aquí lo importante es la responsabilidad. Digamos que si existe la voluntad, las empresas se involucran. Implica algunos trabajos extras, pero hay unos beneficios y adicionalmente las empresas terminan respondiendo a las nuevas tendencias mundiales en cuanto a desarrollo. Bien, hay otro tipo de características como son las partes interesadas, las expectativas de la sociedad, la integración de la empresa en función de esas. Aquí estamos recapitulando un poco parte de lo que vimos en la clase anterior, la integración de las partes interesadas, de las estructuras de la empresa en torno a ese nuevo objetivo que es la responsabilidad social y la relación que existe entre la responsabilidad social y el desarrollo sostenible. En cuanto a las partes interesadas, recuerden que eso es parte de lo que justifica de responsabilidad social corporativa y hace relación a la teoría de Freeman, según la cual, pues sencillamente, hay toda una serie de componentes y de personas, de partes, el gobierno, las personas que están alrededor y las personas que están dentro de cada una de las empresas, que hace que la actividad que desarrolla una empresa termine no solo por afectar a la misma empresa, sino también termina por afectar comunidades y termina por afectar países y gobiernos. Entonces, básicamente aquí de lo que se trata es de tener unas actividades concertadas en el sentido de que si nos hemos de afectar todos, pues concertemos entre todos cómo debería ser esa actividad de tal forma que los impactos siempre sean positivos, o sea que maximicemos los impactos positivos y minimicemos los impactos negativos. Por eso es que hoy en día, por decir algo, para el caso de la educación y la defensa de los programas de carácter universitario, e incluso en los colegios se ve eso, se traen personas de afuera en las universidades, se traen personas del sector productivo, pues porque básicamente, por decir algo, para el caso de ustedes, algunos de ustedes están estudiando la tecnología en gestión contable, pues habría que preguntarle al empresario, venga, pero ¿los programas sí tienen una pertinencia con las necesidades o estamos formando sencillamente unos tecnólogos que van a salir a las empresas a hacer daños? Y de hecho eso en alguna ocasión
se planteó mucho en función de la educación virtual. No este tipo, porque nosotros estamos en un apoyo a la virtualidad que es distinto, no. Toda la educación que es netamente virtual, esa parte de e-learning se planteó, y la educación a distancia se planteaba como que, venga, esos profesionales que se están educando de esa manera sí están correspondiendo a las necesidades del sector productivo o no están correspondiendo, y en ese caso el impacto que nosotros como instituciones educativas estamos teniendo en el sector de la producción, en el sector real o en el sector financiero no corresponde, y en realidad no estamos haciendo mucho. Entonces la idea es que sencillamente se armen grupos en los cuales las opiniones de todos terminen por diseñar los tipos de procesos que están haciendo las empresas para, como les decía hace un momento, que los impactos negativos sean lo menores posibles y maximizar los impactos de carácter positivo en función de sencillamente crear procesos conjuntos. De otro lado están las expectativas de la sociedad, y es que la sociedad tiene unas expectativas. Miren lo que yo creo que en varias ocasiones me he referido a ustedes respecto al túnel el túnel Bicentenario, que es el túnel que conecta a Cajamarca con Calarcá. Digamos que en el Quindío y en Tolima habían unas expectativas. De hecho, yo escuché al gobernador del Quindío diciendo que el túnel iba a tener un impacto en el desarrollo del Quindío, de tal manera que pues sencillamente debería ser un motor de desarrollo económico y social para esa región, debido al acortamiento de las distancias y a que sería más fácil traer los productos hacia el interior, digamos que hacia Cundinamarca. Entonces, siempre que se desarrolla una actividad, las comunidades tienen una expectativa. En este caso, la expectativa que tienen allá es que eso va a potencializar los beneficios en el sector económico de la región. Eso lo tienen compartido tanto entre el Tolima como entre Quindío. Entonces, siempre que hay una actividad, se termina por crear una expectativa a ver hasta qué punto beneficia o perjudica. Miren la reticencia que ha habido hacia los proyectos mineros y a los proyectos de explotación de los páramos. Las comunidades sencillamente dicen, no, nosotros no estamos de acuerdo en que vengan y nos cambien totalmente los hábitats, sabiendo que ustedes como empresas en algún momento el modelo de negocio cambia o deje de ser negocio, eso, se van de aquí y nosotros nos quedamos con unos impactos en la naturaleza y en una naturaleza que es nuestro medio ambiente inmediato. Entonces, digamos que ellos también entran a mediar en qué es lo que esperan y cómo debería ser ese desarrollo y esos procesos de gestión que ofrecen las empresas. Adicionalmente, dentro de la misma empresa tenemos una integración. Tenemos una integración en torno a qué? A cómo asume la empresa las actividades que implican tener responsabilidad social. Y digamos que, recuerden que las empresas tienen unas áreas de integración vertical y horizontal. Las áreas de integración vertical son las que implican la responsabilidad y la autoridad, y las áreas de integración horizontal son las que implican las comunicaciones que se dan. Entonces, la idea es que las empresas terminen por integrar toda su estructura y su esquema organizacional en torno a una nueva visión, que es cómo se trabaja con responsabilidad social. Eso implica pues trabajar con normas de calidad, no solamente en cuanto al producto, sino también en cuanto al cliente interno, cómo un cliente interno se puede ver beneficiado, y adicionalmente también en la atención que se le da al cliente externo y cuál es el objetivo que termina buscando la empresa. En ese sentido, todos deberían, dentro de la organización, estar de acuerdo para poder lograr estos nuevos modelos de desarrollo. Y finalmente tenemos como la cuarta característica la relación entre desarrollo sostenible, que es un término que hemos venido trabajando, y la responsabilidad social. Recuerden que lo que conocemos como desarrollo sostenible, más allá de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que digamos que es el referente en este momento, porque hacen parte de la Agenda 2030, y son metas que se proponen allá para el 2030. Esos 17 objetivos pues involucran algo de carácter social, involucran algo de carácter económico y también mucho de carácter ambiental. Pero pues eso es muy amplio, y digamos que ahí se involucran no solamente las empresas,
sino que se involucran más aún los gobiernos. Entonces, básicamente para el término de las empresas y lo que se identificó inicialmente, que identificó por ahí en el 80 y algo la ONU, es que si queríamos tener desarrollo sostenible, que es el desarrollo a través del tiempo, pues sencillamente deberíamos producir de tal forma que no agotáramos los recursos hasta que en algún momento, o bien las generaciones futuras no tuvieran los recursos que nosotros teníamos y no pudieran tener ese tipo de desarrollo de las actividades que se estaban dando en este momento, o bien incluso nosotros mismos, nuestra propia generación, porque veníamos con un desgaste de los recursos naturales excesivo, podríamos no tener algunos modelos de negocio, algunos modelos de productividad o algunos servicios y productos en función de que no habría cómo alimentar esos sistemas productivos. Entonces eso fue lo que se identificó como, mire, cuidemos el medio ambiente porque aquí hay una restricción y es que las empresas utilizan factores de producción y uno de los factores de producción es la tierra y lo que se deriva de la tierra, pues que en este caso se identifica con el medio ambiente. Si lo agotamos, pues vamos a tener que dejar de producir en algunas áreas. Y por otro lado, el término de responsabilidad social, que es la responsabilidad, cómo asume una empresa la responsabilidad que tiene con respecto a la sociedad y al medio ambiente. Y si ustedes se dan cuenta, pues las dos cosas necesariamente se complementan la una a la otra. O sea, si yo como empresa quiero ser responsable socialmente, es algo que tiene que ver con mi propio desarrollo. O sea, yo no podré ser responsable socialmente si estoy depredando el medio ambiente y eso terminará a mí como empresa afectándome porque más adelante de pronto esos recursos que yo he depredado sean recursos que más adelante me hagan falta a mí mismo como empresa. Entonces, esa no es forma. O no soy responsable socialmente cuando hago prácticas de competencia desleal. De hecho, usualmente el mismo mercado termina por castigar esas prácticas de competencia desleal. ¿No? Por decir algo, me acuerdo tanto, y permítanme, a ver si ya estamos. Algunos otros, bienvenida Cristina, ¿cómo te va? Y Muy bien, profe, ¿cómo estás? Bien. Aquí a manera de anécdota, y les decía yo que cuando se ejercen, porque parte de la responsabilidad social es también ejercer una competencia leal. Me recuerdo yo el caso, y eso es digamos que a manera de anécdota, hace unos años un empresario, digamos que ahí en San Victorino, si usted va, usualmente encuentra como los mismos tipos de ropa y los mismos diseños. Ellos tienen algo de todos esos edificios que quedan alrededor de lo que hoy en día es la plazoleta de la Mariposa, e incluso adentro, digamos que hay unas casas grandes de 6, 8 pisos, usualmente tienen oficinas y hay empresas de confección. La manera en que ellos, digamos, hacen moda o imponen es sencillamente que todos hacen lo mismo. Antes, digamos que era más coloquial, porque hoy en día, pues a San Victorino, debido a que hay algunos centros comerciales ahí alrededor, pues llega también cosas de otro lado, y incluso llegan muchas cosas de Medellín, de Pereira, y de praderas incluso de Ecuador y de Pasto. Pero antes, digamos que estaba muy concentrado en la producción local de las fábricas que habían en esos edificios. En alguna ocasión, hace mucho tiempo, un empresario, había una prenda, que eran unas chaquetas, que se estaban vendiendo muy bien y se estaban distribuyendo casi para toda Bogotá, y a él le dio por hacer, él tenía un telar, hacía la tela y él mismo confeccionaba, le dio por conseguir fibra de segunda, y entonces unas chaquetas que se estaban vendiendo, eso hace algún tiempo, en alrededor de unos 18.000 pesos, él las podía ofrecer en 9.000, la mitad del precio. Y la gente veía y veía el mismo modelo, entonces terminaron comprando. Él quebró a algunos empresarios de esa manera. Los quebró porque pues estaba utilizando fibra de segunda. Pero no solo quebró a los empresarios, sino que adicionalmente dañó el mercado. La gente tomó desconfianza en torno a eso. Entonces, claro, competencia desleal. ¿Qué sucedió con ese empresario? Digamos, eso fue la locura, porque además el tipo se iba a escuchar mariachis a México. Importó un Gran Torino y bueno, era una exageración. Digamos que durante por lo menos el transcurso de un año vendió demasiado y se llenó de dinero. ¿Qué hizo más adelante la competencia? Sencillamente empezaron a llevarle a la contraria. Si el hombre, qué sé yo, estaba ofreciendo chaquetas azules, todo el mundo se ponía a hacer chaquetas que no fueran en índigo, sino fueran de otro tipo de colores.
si él ofrecía camisetas de algodón, entonces todo el mundo se ponía a hacer camisetas agrícolas hasta acrílicas de nylon hasta el punto de que nadie le compraba, porque digamos que siempre iba en contravía de lo que se estaba ofreciendo. Es una imagen de cómo el mismo mercado termina castigando cuando no se tienen unas prácticas responsables, incluso a nivel de competencia. O sea, esas historias según las cuales aquí se hicieron emporios en las empresas de gaseosa, rompiendo las botellas de la competencia, hoy en día no podrían darse. Bien, les voy a compartir nuevamente para que sigamos avanzando. Digamos, esos son los 4 aspectos, las 4 características. Recuerden que la característica principal es la voluntad. Si las empresas no tienen voluntad, ahí no hay nada. O sea, tienen que partir del hecho de usted quiere. Si no quiere, no hay nada que hacer. Por eso la imagen de Einstein, ¿en qué? En bicicleta. Con el mensaje de que no hay fuerza más poderosa que la voluntad. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor y la electricidad, y la energía atómica, la voluntad. O sea, si hay voluntad se puede llegar a cualquier sitio. Si no existe voluntad, pare de contar. Sí. Nada, ¿qué gano yo con quererte mucho si tú no me quieres? Bien, ¿cuáles son los aspectos o las materias fundamentales que, digamos, terminan afectando a las empresas y terminan cuestionando a las empresas cuando se involucran en esto de la responsabilidad social y responsabilidad social corporativa? Básicamente son 7 elementos. El de la gobernanza, estos términos, recuerden que muchos de estos términos, y por eso que hicimos aquí el taller, estos términos corresponden a los conceptos que vimos hace algunos días, en los cuales habían algunos conceptos de carácter general respecto de los términos que se iban a utilizar más adelante dentro de la misma norma. Recuerden que estamos analizando la norma ISO 26000. Nosotros vimos alrededor de unos 30 conceptos, dentro de ellos estaba el de la gobernanza. Entonces, las materias fundamentales que terminan afectando a las empresas y sobre las cuales tendría que cuestionarse una empresa cuando quiere ser responsable social y corporativamente son la gobernanza de la organización, los derechos humanos, las prácticas laborales, el medio ambiente, las prácticas justas de operación, los asuntos que tienen que ver con los consumidores y la participación activa y el desarrollo de la comunidad. O sea, esa sinergia que se hace entre empresa y, entre empresa y comunidad. ¿Recuerdan el término de gobernanza de la organización, niñas y chicos? No, profe, por mi parte no. Gobernanza no. No me suena. ¿No se acuerdan? El que lo expuso, ¿no? Ay, y los que oyeron, no. No, profe, es que no recuerdo. Gobernanza de la organización. Gobernanza. ¿Son como unos acuerdos, profe? A ver, básicamente, y para allá vamos, cuando hablamos de gobernanza hablamos de gobierno, y cuando hablamos de gobierno básicamente estamos hablando de la toma de decisiones, o sea, las empresas toman decisiones, pero no, digamos que la toma de decisiones no es algo individual. La toma de decisiones incluso para empresas que de pronto tengan un solo dueño, no hablemos de empresas que tienen una junta directiva y que tienen varios accionistas, pero incluso para empresas que tienen un solo dueño y que diríamos que básicamente podría ser el imponer como sus criterios, incluso para ese tipo de empresas, digamos que la misma empresa como una unidad que es, termina por, a través de sus estructuras, indicar qué cosas se deben hacer. Entonces, digamos que esto de la toma de decisiones no se puede convertir en algo caprichoso. Entonces, la gobernanza de la organización básicamente lo que es el gobierno de la organización. Cómo se toman decisiones, qué tipo de decisiones se toman a través de las políticas y las normatividades que tiene la empresa en función de los objetivos
que quiere lograr. Permítanme un segundo. Entonces, básicamente aquí lo que tenemos, este es el esquema que les decía inicialmente, a que hace relación, ya miramos cada uno de los términos. Les preguntaba que si recordaban que era gobernanza y me dicen que no, que el que lo expuso únicamente es el que debe recordar. Bueno, entonces tenemos 7 materias fundamentales. En el centro tenemos la organización y alrededor de la organización está la gobernanza de la organización porque es, digamos que, la que nos dice cómo se toman las decisiones y hacia dónde apuntan las decisiones que se ejecutan en la organización. Eso termina por afectar algunos otros componentes como los derechos humanos. Si yo tomo una decisión y esa decisión, por decir algo, miren lo que está pasando hoy con, tenemos 3 trabajadores de minas enterrados. ¿Sí han escuchado, verdad? ¿Sí escuchan noticias o no escuchan noticias? Pues yo casi no escucho noticias, pero me he enterado del asunto. Ahí, en una mina en Boyacá, se derrumbó la mina y se quedaron 3 personas enterradas. Las personas, afortunadamente, están bien, lograron pasarles como una línea de vida y esas personas están recibiendo pues aire y están recibiendo algunos tipos de alimento, pero están debajo de toneladas todavía. Y no sé si ya los sacarían, porque la verdad es que yo escuché eso anoche. Parece que adicionalmente encontraron que excavando, pues ya han excavado cualquier cantidad y están abriendo un túnel para rescatarlos, que excavando encontraron que todavía les faltan 6 metros, pero están en problemas porque dicen que de esos 6 metros que les faltan para llegar al sitio donde están los 3 mineros, hay 3 metros que son de roca maciza, pues, roca, y que hay otros 3 metros de ahí para abajo que son de una grava que es muy espesa, entonces están en problemas. No sé si ya, no sé, ¿ustedes no han escuchado eso, chicos? Yo vi noticias hoy, pero no, y no. No, señor. La verdad, no. No digan que me lo soñé, ¿qué tal que yo me estoy inventando una película? ¿Nadie lo escuchó? Yo vi No, Sí, profe. noticias en la mañana y vi hoy casualmente las del mediodía y en ninguna de las dos mencionaron ese tema. Pues no. ¿Alguno de ustedes ha escuchado esa noticia? Sí, yo algo escuché sobre los mineros que se quedaron atrapados allá en Boyacá, en un socavón de una mina de carbón. Bueno, pues me preocupaba que estuviera inventando yo cosas aquí, que me las hubiera soñado y se las hubiera traído a ustedes. Bueno, dentro de las cosas No, que... yo sí lo escuché. Dentro de las cosas que dijeron que esa mina ya había sido sancionada, de que la mina sí tenía permiso, pero que la Agencia Nacional Minera, hay una cuestión que da los permisos, le había revocado el permiso que porque tenían unas prácticas que no correspondían con lo que debería ser los cuidados para las personas que estaban trabajando. Entonces, digamos que ahí hay casi una violación de derechos humanos. Obviamente, pues yo no lanzo aquí juicios, pero en ánimos de explicar. Entonces hay que tener ciertos cuidados, no todo lo que se hace es válido. Entonces, si la empresa estaba sancionada y le habían hecho algunas observaciones, la idea es que esto no debería haber pasado. Dentro de eso están las prácticas laborales, están los cuidados al medio ambiente, lo cual es muy evidente en ese tipo de situaciones, las prácticas justas de operación, los asuntos de los consumidores y finalmente la participación activa y el desarrollo de la comunidad. Digamos que todo esto se da en afectación del tipo de decisiones que se toman a nivel de la gobernanza de la organización, que es el primero de los aspectos atenientes a las materias, a las 7 componentes que se deben revisar a nivel empresarial cuando se van a emprender todos estos procesos de responsabilidad social. Entonces, el primero es la gobernanza de la educación, de la organización. ¿Qué es lo que entendemos por gobernanza? Sencillamente la forma en que se toman las decisiones. O sea, si las decisiones no van a corresponder, miren, yo omito el nombre adicionalmente porque pues digamos que eso a veces es delicado. Trabajé con una empresa de transportes y estaba relativamente joven, claro está que a la edad que tengo, pues, yo, en la medida en que van pasando los años, la gente joven tiene más años. Entonces, claro, cuando uno tiene 15 años, un viejo es un tipo de 30 años. Si usted tiene 50 años y alguien tiene 30, 35 años, no, usted está muy joven, es un pollito, apenas está empezando a vivir. Bueno,
estaba relativamente joven, unos 25 años apenas, y estaba trabajando como director operativo de una firma de transportes, una de las firmas de transportes más grandes que hay en el país. Entonces, dentro de lo que tenía esa empresa, tenía un computador de transporte de pasajeros. Tenía un computador y el computador era supremamente poderoso. Digamos que el esquema de operación de esa empresa sencillamente era que los tiquetes, cuando llegaban, que llegaban además en un papel de seguridad de Tomás de la Rue, el mismo computador les imprimía un serial y al imprimir el serial, eso quedaba cargado como un inventario dentro del computador. Y esos se metían en unas cajas, era papel continuo, pero de seguridad, y esos se embalaban en unas cajas y esas cajas se enviaban a todas las ciudades del país en las cuales tenía ruta esa empresa. Y en cada ciudad, pues sencillamente eran los tiquetes que le entregan a las personas en las taquillas, los tiquetes de viajero. Pues claro, a la persona le entregan el original, la copia se quedaba en una cuestión que se llamaba libro de viaje, que iba dentro del bus y se le entregaba al conductor del bus, y otra de segunda colilla se quedaba dentro de la agencia o dentro del despacho en cada una de las distintas ciudades. Entonces, claro, sencillamente el bus cuando llegaba a Bogotá, pues traía su libro de viaje y traía las colillas de todos los tiquetes de las personas que se habían subido, entonces por ahí se controlaban los buses, porque los buses eran asociados a la empresa, a pesar de que tenían dueños propios, pero pues obviamente el que realizaba la operación era la empresa que capturaba el dinero y después tenía que pagar las comisiones a los buses, y adicionalmente pues las agencias, para tener el control, terminaban por hacer estados financieros en cada una de las ciudades y en cada uno de los departamentos y los enviaban aquí a Bogotá. Todo eso lo controlaba el mismo computador y adicionalmente controlaba alrededor de unos 7.000 empleados que tenía la empresa. Y resulta que el computador era tan poderoso, el mainframe, que demoraba más o menos entre 3 y 4 días a la semana desocupado. Entonces, ahí como que había una sobrecapacidad. En algún momento al dueño de la empresa se le ocurrió que iba a comprar un aparato más poderoso incluso que ese. Entonces, pues nos reunieron a todos los que teníamos, digamos que algunos cargos directivos aquí en Bogotá, en la sala de juntas, y el hombre nos comentó, nos dijo, mire, voy a comprar un aparato mucho más poderoso que el que tenemos. Eso era una junta de socios, habían 5 socios, pero había uno que era el mayor accionista y él fue el de la idea. Y el aparato entonces pues, empezó a explicar y que había que enviar a algunas personas a capacitarse en Estados Unidos sobre el manejo del aparato y que se iban a cambiar algunas estructuras de los procesos de gestión y cómo se controlaban las sucursales y bueno, toda la exposición de qué era lo que se iba a hacer con el aparato. Entonces, todos nosotros, los que estábamos, digamos, los directores de diferentes divisiones, que éramos los de la operación de la empresa, nos oponíamos a eso porque decíamos que en vez de comprar ese aparato, que además valía un mundo de plata, se compraran buses. Yo por decirle algo que estaba en esa parte operativa, sino por aquí, lo que hay es que comprar buses, y hay algunos sitios, por decir algo, esos buses que van de línea para Ibagué, hacían falta. Le dije, mire, ¿por qué no compramos más bien buses de línea para Ibagué? En vez de estar comprando computadores, que ese computador que hay en este momento aquí vive subutilizado y vamos a comprar uno que tiene todavía mayor capacidad y no vale la pena. Mientras que podríamos tener una expansión del mercado en función de comprar buses. El asunto se armó ahí en una discusión ese día, toda una tarde, hasta que al fin, en últimas, este personaje dijo, bueno, yo no los entiendo a ustedes, les voy a comprar un juguete más grande, voy a mandar una cantidad de personas a Estados Unidos a que se capaciten para que aprendan a manejar ese aparato, y adicionalmente lo voy a hacer con plata mía. Entonces, ¿qué es lo que alegan ustedes acá? Pues claro, poniéndolo en esos términos, pues la discusión queda acabada. Pero pues no se comprende, ¿no? Entonces digamos que aquí se hablaría de gobernanza de la educación, de la organización, cuando existen estructuras que permiten que la empresa tenga diferentes puntos de vista y se puedan socializar, discutir y tomar decisiones de una forma lógica. Entonces siempre que hablamos de gobernanza de la educación, de la gobernanza de la organización, hablamos de la forma en que se toman decisiones, pero cuando son decisiones consensuadas y que tienen en cuenta la estructura organizacional de la empresa. ¿Por qué es importante esto de la estructura organizacional de la empresa?
porque hay unos mecanismos de gobernanza y esos mecanismos de gobernanza hacen relación a cómo se encuentra estructurada la empresa y con esas estructuras que tiene, cómo terminan por influir esas estructuras en el tipo de decisiones que se toman. Si ustedes recuerdan, básicamente nosotros tenemos, y eso fue lo que halló, ¿quién fue el que primero habló de la estructura informal de las empresas? ¿Se recuerdan? ¿Vieron fundamentos de administración, niños? Sí, claro. Sí, claro. ¿Y quién habló de eso? ¿Taylor? No, mentira. ¿Quién? ¿Taylor? No. Falló. No era. No me acuerdo. Venga, los poncho aquí, mis niños. ¿Cuánto hace que vieron eso? A ver. Profe, eso fue como el primer semestre que arrancamos. Entonces ya no se acuerdan, ¿verdad? No, recuerden que Taylor trabajó mucho en estructura, pero en estructura física. O sea, Taylor trabajó mucho con tiempos y movimientos. Taylor junto con Gann, con Say y con los esposos Gilbert, trabajó mucho en productividad. Ellos trabajaban en productividad, por eso es que de ahí fue donde nació la Escuela de la Administración Científica. Ellos trabajaban mucho en modelos. O sea, como aquí lo importante es la parte física para mirar a ver cómo se produce más, pues dadas las condiciones que existían en ese momento. Y Fayol, recuerden que él encontró 6 funciones y 14 principios, encontró también una estructura formal, o sea, ellos ambos trabajaron desde distintos aspectos en estructuras formales. No, el primero que, ¿se acuerdan de la teoría de las relaciones humanas? ¿Se acuerdan de el experimento Haptor? ¿O nunca les nombraron el experimento Haptor? Sí nos lo Escuché algo de nombraron, ese pero tema. no lo recuerdo. Ya, bueno, yo creo que sí se lo nombraron. El primero que trabajó, digamos, que encontró, digamos, sin querer, además porque estaba buscando otras cosas, fue Mayo, Elton Mayo, recuerdo. Básicamente Elton Mayo, digamos que él fue a hacer un experimento en una empresa, mirando a ver cómo, si cambiaba condiciones físicas y mejorando condiciones físicas, lograba mayor productividad. Y resulta que se dio de cuenta, el experimento tuvo varias etapas, se dio cuenta que, digamos que bueno, hizo lo mismo que se hace con todo proceso de experimentación, y es que dejó la fábrica funcionando, eso fue en la Western Electric, dejó la empresa funcionando tal cual estaba, pero sacó un grupo de trabajadores que se llama grupo de control. Ese grupo de trabajadores iban a seguir trabajando con las mismas condiciones en que trabajaban todos en la empresa, y otro grupo que era el grupo experimental, y en el grupo experimental empezó a cambiar algunas condiciones, a mejorarles las condiciones de luz, a colocarles ayudantes, supervisores, digamos que unas mejores condiciones, para ver si cambiando condiciones físicas lograba mayores productividades. Y resulta que pues, los efectos, pues al mantener el grupo de control estable y el otro grupo con mejores condiciones, la diferencia entre los dos no era mayor. De hecho, a veces ni siquiera era ninguna, e incluso el grupo de control muchas veces de pronto estaba funcionando mejor. Entonces dijo, bueno, pero pues aquí no hay una afectación en función de, no hay una afectación en función de las condiciones físicas. Entonces encontró, digamos que eso sería la estructura formal, encontró que era que habían algunos lazos de afinidad en el grupo de control, que supuestamente no debería producir tanto como el grupo experimental cuando le cambiaban y le colocaban condiciones más favorables a ese grupo experimental, que habían algunas condiciones, por decir algo, que hacían el que ese grupo asumiera un liderazgo de equipo, como venga, algo así como venga, no nos dejamos echar tierra a esto. Pero adicionalmente que habían algunos lazos de afinidad, de afectividad, de hermandad, de amistad, que hacían el que los grupos se jalaran incluso más allá de las mismas condiciones físicas. De pronto algún empleado no daba la eficiencia en ese grupo de control, quedaban los otros, entonces los otros terminaban ayudándolo, y así sucesivamente. Y él encontró que había una estructura informal en las empresas que también jalonaba, y de ahí en adelante digamos que se hizo evidente de que, venga, las empresas no solamente son los objetos físicos y las funciones de autoridad y responsabilidad, sino que también hay una estructura formal dada en función de valores, de lo que conocemos hoy en día como parte de la planeación estratégica, la misión, la visión, la imagen corporativa, las condiciones de trabajo, los liderazgos, las motivaciones que hacen que se jalonen algunos tipos de actividades.
Bien, entonces, para retornar, recuerden que pensemos que la primera persona que encontró ese asuntico fue Mayo. Y en base a eso se creó la Escuela de las Relaciones Humanas, pues porque básicamente decía, venga, pues si eso jala y jala harto, pues entonces trabajemos en mirar a ver cómo esa estructura informal que está en función de algunos aspectos que son más atendientes a las personas que a las cosas, cómo manejamos ese asunto. Y de ahí para adelante, pues se creó toda una teoría del manejo de personal. Bien, existen dos mecanismos de gobernanza entonces en las empresas. Existe un mecanismo formal, que son las estructuras, los procesos de gestión, la autoridad, la responsabilidad, la política, la normatividad, que básicamente casi siempre, la comunicación, que casi siempre son en sentido vertical, y que hace como que se responda a una serie de procedimientos y procesos que son los que tiene establecido la empresa, digamos, los reglamentos internos de trabajo y las políticas con las cuales la empresa termina casada en torno a cómo se hace. Ahí ustedes encuentran obviamente toda esa parte de la manualización, los procesos de los manuales de procedimientos, los manuales de funciones, digamos, todo lo que es normativo y que la gente identifica muy fácilmente, que es como la estructura de la empresa. Es todo lo que además, cuando las personas están en periodo de prueba, les terminan por mostrar como, mire, esto es lo que es nuestra organización, el organigrama y toda esa manualización que existe. Adicionalmente a esos procesos formales que influyen y que obviamente tienen una incidencia en el tipo de decisiones, porque aquí hay unas líneas de autoridad y responsabilidad, y pues claro, habiendo unas líneas de autoridad y responsabilidad, hay unos grados jerárquicos. Adicionalmente a eso se encuentran algunos mecanismos o algunas estructuras de carácter informal. O sea, si yo quiero hacer y tomar decisiones que tengan que ver con la responsabilidad social, pues obviamente estas responden a las estructuras, los procesos, la autoridad, la responsabilidad, las políticas, y ahí como que ya hay un consenso. Entonces, por política vamos a abordar principios de responsabilidad social, pero adicionalmente, si eso deberá tener una congruencia con los valores que yo tengo. Si mi valor como empresa es únicamente hacer plata, pues lo otro riñe. Venga, pero pues qué, aquí usted lo que me está es, usted me pide a mí resultados y ahora resulta que me está colocando restricciones, me está diciendo que para que yo le dé a usted resultados tengo que tener cuidado con el medio ambiente. Pues no, yo no le puedo dar tantos resultados como los que usted me pide si tengo que mirar a ver de qué forma exploto. Entonces, necesariamente debe haber una congruencia entre las políticas y el valor. Ah, no, es que el valor está más allá de solamente producir dinero. El valor allá también está en cómo tenemos unas formas de producción limpias. El valor está en que no todo vale, como dicen los chicos a veces. Hace unos años hicieron una encuesta en la época en que, digamos, estaba muy de moda la cultura del narcotráfico y los sicarios y las niñas prepago, y le preguntaban a los niños, venga, ¿usted qué es lo que quiere ser? Y el tipo y los niños, era una respuesta muy usual, no sé, pero yo quiero tener plata. Y decían, pues más allá, porque digamos que cuando yo estaba pequeño uno le preguntaba, ¿usted qué quiere ser? Entonces la gente, no, yo quiero ser policía, no, yo quiero ser bombero, no, yo quiero ser médico, yo quiero ser arquitecto, en fin, ese era el tipo de respuestas. Por ahí en los años 90, en los 80, 90, le preguntaban a los chicos y tabularon incluso información y se dieron cuenta que la mayoría de los niños que más o menos ya tenían, pensemos, chicos entre los 8 y los 12, 14 y 16 años, decían que ellos lo que querían era tener dinero. Decían, no, yo no sé lo que quiero hacer, pero quiero tener plata. Y les preguntaban cómo, y decían, no sé cómo, pero quiero tener plata. Entonces eso fue lo que nos armó la cultura esa de todo vale. Entonces, hacer plata de cualquier forma, no. Hay que tener unos principios, ¿verdad? Y la idea es que la empresa se identificaría con esos principios de producciones limpias, de cuidado del medio ambiente, de cuidado de sus clientes internos y externos, de cuidado de las comunidades. Si yo no tengo eso como un valor ni como un principio, pues difícilmente voy a poder responder a esas nuevas expectativas que tengo en torno a la responsabilidad corporativa y responsabilidad empresarial. O sea, eso debe hacer parte de la cultura organizacional. Adicionalmente, pues debe estar como una impronta dentro de las personas que se encargan de la dirección de la empresa. Es curioso, pero por decir algo, hay unos muy buenos programas a veces que se les presentan a las empresas, y las empresas, no, esto es fabuloso, hay que hacerlo, que tienen que ver con responsabilidad social,
con cuidado del medio ambiente, con cuidado de los trabajadores, con buenas prácticas de producción, con cuidado de, digamos que todos los aspectos que tienen que ver con la parte social, económica y ambiental. Entonces sí, no, adoptémoslo. Y cuando se lo muestran a la gente, listo, perfecto. Pero resulta que para muchos de los que deberían liderar, hablando de los dos últimos aspectos, de los que deberían liderar esos procesos, se convierten en un problema y lo toman como una imposición de trabajo adicional. Entonces terminan por no desarrollarse. Digamos que si no existe un liderazgo y una identificación tanto de las personas, no existe la motivación y al no existir la motivación, no se terminan llevando a cabo. Hay cosas tan elementales como, por decir algo, de manera de ejemplo, saben que es un PEGIR, ¿no? ¿Un qué? PEGIR, PJIRS, No, profe. Programas de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Bueno, esos PEGIR que se deben desarrollar a nivel empresarial y a nivel también municipal, siempre son la panacea, o sea, siempre funcionan. Ahí le dicen a las empresas y le dicen a los estamentos gubernamentales a nivel municipal, porque además por ley los municipios deben de tener un plan de gestión integral de residuos y dentro de esos, pues el de residuos sólidos. Cómo mantener limpia una ciudad y cómo clasificar los residuos sólidos que terminan por disponerse. Entonces eso ayuda mucho, digamos, al cuidado ambiental y al cuidado a la recolección de basuras y también a los contaminantes. Ahora, eso pues a nivel externo es evidente, a nivel interno pues las empresas también, ¿no? Hay muchas empresas, por decir algo, pues ustedes se han dado cuenta que adoptan la política de utilizar los documentos por las dos caras. Pues documentos que han sido de trámite y que se van a votar, en vez de votarlos, le cruzan una línea y lo utilizan por la cara que queda limpia. Cero estrés, no ha pasado nada con eso. Pero hay empresas donde eso es imposible. Pues es que hay cierto tipo de información que no se debe tener por otro lado, o sea, como reciclaje. Entonces, Sí, pues claro, algunos pero son muy celosos con el tema de la confidencialidad porque pues el papel reciclable de pronto en una cara sucia se puede ver información que no necesita saber nadie más sino el dueño. sí, eso es cierto. Sin embargo, esos planes de gestión integral de residuos sólidos prevén incluso cómo se clasifican los papeles que se podrían reutilizar. O sea, eso prevé incluso una disposición de archivos y mira qué tipo de documentos son los que se les puede trazar y que no tendrían, digamos que ningún problema si es que se le imprime a alguien y ese alguien se lo lleva en la cara que terminaron tachando. Esos planes de gestión prevén todo, prevén cómo clasificar, incluso traen cartillas en las que se les muestra con dibujos a las personas de qué es lo que deben hacer con los distintos residuos sólidos, por decir algo que se hace con los cartuchos de tinta, cómo se clasifican los distintos tipos de basuras, qué indican los colores en las canecas, a dónde se deben colocar las canecas. Eso prevé muchas cosas, es muy amplio, trabajas incluso tiempos y movimientos. Entonces, digamos que bien llevados no deberían significar un perjuicio para la empresa, pero a veces no se encuentra un liderazgo dentro de la empresa que permita, dentro de los funcionarios que tendrían que entrar a jalar el asunto, el que puedan impulsar la motivación en sus dependientes. Mientras que hay otro tipo de empresas donde la gente lo toma como, oiga, venga, involucrémonos en esto. Esto nos sirve y chévere que aquí no estemos utilizando más de los recursos que pudiésemos necesitar. Chévere que estemos clasificando. A veces hacen incluso campañas y terminan haciendo grupos de trabajo en los cuales nombran líderes y dentro de esos líderes nombran personas que estarían jalando el asunto. Hoy, por decir algo, aquí en Bogotá había un simulacro de atención de desastres. ¿En sus empresas los hicieron? Había que simular un terremoto de un minuto, ¿no? Hoy tuve trabajo, teletrabajo. Bueno, hay empresas que por decir alguna empresa que vamos a perder tiempo en eso. Otras empresas, venga, tomémonos el tiempo, hagamos el simulacro. Aquí hay unos comités y hay unas organizaciones, unos grupos que responden a eso. Hay unos líderes de seguridad. Eso lo llaman, eso tiene un nombre, se nos escapa el nombre. Bueno, y trabajan y la gente lo toma bien. Entonces, digamos que ese tipo de liderazgos que son de carácter informal ayudan mucho y obviamente también ayudan cuando se trata de responsabilidad social, porque no olvidemos
que esto es una cuestión de voluntad. Entonces, mucho de lo que se hace va jalado por estos mecanismos de gobernanza de carácter informal. Bueno, el segundo de los aspectos son los derechos humanos. Bien, miremos un segundito acá y pongamos las canciones que es que amanecí canzón yo hoy. Entonces, si hemos de ser canzones, seamos canzones. ¿Quién está? Alexander, Julie, Lendis, Cristina y Alejandra, ¿verdad? Presente, señor. profe. Sí, señor. Cristina, un número del 1 al 5. 3. Se lo ganó. A partir de ti, entonces, Alejandra es 1, Alexander es 2 y Julie es 3. Julie, ¿qué son los derechos humanos? ¿Sí está por ahí, mijita? Sí, señor. ¿Quedó así de impactada quedó con el asunto? ¿Complicado eso de los derechos humanos? No, Bueno, entonces, ¿qué son los derechos no, profe. No van a buscar en internet, sino estoy haciendo un ensayo, esto no es calificable, tranquilos. Si yo te pregunto a ti qué son los derechos humanos, ¿tú qué me dirías? Señor, Si yo te pregunto a ti qué son los derechos humanos, ¿tú qué me dirías? eh, Es tan sencillo, ¿verdad? como la, o sea, lo entiendo, pero es como difícil de explicar. Es como, A todos les pasa eso. pues ahí sí, el derecho que tenemos como a que nos respeten, a que nos que respeten la raza, Bueno, no te preocupes, tranquila, no lo tomes a mal. Dame un número. el 5. No, pues otra vez tú, Julie, ¿qué son los derechos humanos? Dame otro diferente. De 1 a 4, entonces. O sea, ¿otro número? Sí, de 1 a 4, porque si me das 5, vuelves a sacar tú. Ah, el 1. Lendis, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son con los que son las bendiciones, no, son los derechos básicos, como palabra redundante, a los que tiene un ser humano y que se le deben respetar. Es que sinónimo de derecho es como, ¿cómo fue? Como los beneficios no, sino sí, son los derechos, son derechos adquiridos por ser humano y que deben ser respetados y que no deben ser vulnerados, ¿no? Bien, Cristina, ¿qué son derechos humanos, niña? A ver. Aunque no es la palabra, lo voy a decir así. Son como los beneficios a los cuales los seres humanos tenemos acceso por tan solo la, no posibilidad, sino como el momento de nacer, ¿sí? Derecho a la vida, derecho a una educación, derecho a un trabajo, ¿sí? Son aquellos beneficios a los que nosotros tenemos el beneficio de acceder y en caso de ser vulnerados, poder no sé, poder como refutar sobre ellos y decir, yo tengo derecho a poder hacer esto, siempre y cuando, bueno, sin meter la palabra deberes, pero pues se va a cumplir con deberes. Alejandra, ¿qué dices tú? ¿Qué es eso de los derechos humanos? Pues yo opino igual que mis compañeras, que son los derechos que tenemos nosotros como humanos. Suena fácil, yo estoy de acuerdo. Sí, porque ya es como básicamente lo que dijeron ellos, son los derechos que nosotros como humanos tenemos frente a escoger nuestra religión, el derecho a nacer, el derecho, pues, a casi todo. Y Alexander, ¿qué dices tú? Bueno, efectivamente, profe, cuando hablamos de derechos humanos, es todos los derechos que tenemos, digamos, nuestra raza, digamos, a la igualdad, a una vivienda digna. Normalmente, cuando escuchamos que, ejemplo, las personas que están privadas de la libertad también tienen un derecho, digamos, un derecho a defenderse. Y ahí intervienen los derechos humanos. eh, es cuando, digamos, dicen que no se le pueden violar los derechos a X persona.
Entonces, todo lo que son derechos, derecho a la igualdad, derecho a defenderse, derecho a un reconocimiento ante la ley como persona, derecho a la vida. Bien, nosotros, digamos, uno siempre tiene allá en el imaginario mental eso de derechos humanos y muchas veces incluso la gente lo argumenta, que los derechos humanos están por encima de cualquier cosa. Pues, básicamente los derechos humanos, como lo decían muchos de ustedes, lo que pasa es que, ¿a dónde está la problemática de la definición de los derechos humanos? De definir derecho en función de derecho. Ahí es donde la gente como que venga, pero los derechos humanos es un derecho. Entonces, ¿cómo así? Pues estoy definiendo con la misma palabra que me pregunta. Básicamente son beneficios, tomémoslos de esa manera, a que tenemos, eh, que podemos exigir nosotros por nuestra condición de humanos, sencillamente. Los derechos humanos, los derechos de los animales son iguales a los derechos de nosotros los humanos. No, señor. Tienen unos Hay derechos algunos distintos, que, tienen unos derechos diferentes. Tienen derechos también, pero son unos derechos distintos, partiendo del hecho de que ellos no los pueden reclamar, mientras que nosotros sí los podemos reclamar. Entonces, pensemos en eso imaginario de los derechos humanos como una serie de beneficios o de identidades a los cuales podemos acceder todos nosotros los humanos y que están identificados y cohesionados en torno a una normatividad que terminó por depurar la ONU. La ONU terminó al fin y al cabo después de mucho tiempo y ahorita miramos un video de esto de los derechos humanos por decir, miren, los derechos humanos son estos y eso, a eso debe tener acceso toda persona por el simple hecho de haber nacido, por el simple hecho de ser humana. Les voy a mostrar un video que nos ilustra un poco el ejercicio que hicimos nosotros en este momento. ¿Cuál es la dificultad? A veces teniendo dificultad para identificar qué es un derecho, pues con mayor razón se tiene dificultad para poderlo exigir, porque esto no es una cuestión aquí de que me lo otorguen o no me lo otorguen, no señor, son exigibles, o sea, uno tiene el derecho a exigir eso. A veces se lo convierten a uno como en, mire, es que o se lo convierten a uno, no. Terminan por mostrárselo a las personas como, ah, no, es que le estamos haciendo una concesión. No, no es una concesión es distinta a un derecho. Los derechos se pueden exigir. Right, and gee, that's a good question. Right. Wow. What's your turn? I don't even know how to give that definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think any, just as a normal, human, any. The rights that humans have. Oh, that's a very long debate. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Okay, I'm investigativa. I think so. You take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significa niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue, ¿qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live, equality between all people. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no,
Bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y construidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos. Lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo. Solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16.000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿Uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1.000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión
cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir la discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son seres comunes. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad y discriminación. A menos que esos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Interesante, ¿no? Sí, muy bueno, profe. Es algo de, al igual que veníamos hablando de la responsabilidad social, es algo de voluntad. O sea, en ningún país que no tenga la voluntad, pues los derechos humanos van a ser válidos. O sea, hay cantidad de países que sencillamente tienen cantidad de gente encarcelada, matan todos los días líderes, matan todos los días personas porque son de distinto color o distinta raza, o sencillamente hay algunos tipos de segregación. Es una cuestión de voluntad. Mientras no exista la voluntad, no tendremos el acceso a los derechos humanos. Digamos que lo importante de los derechos humanos es el acceso al cual tenemos. Y el acceso está posibilitado siempre y cuando el otro, la otra persona, mi interlocutor, que puede ser el gobierno, que puede ser la empresa, que puede ser la comunidad, que puede ser incluso tu hermano, tu padre, el hijo, lo reconozcan. O sea, si se quiere estigmatizar y no reconocer el valor del otro, pues no hay nada que hacer. Entonces es una cuestión al igual que hablábamos hace un momento, es el principal factor, es la voluntad. Es poder reconocer que las otras personas son distintas, pero que no por el hecho de que sean distintas, dejan de tener los mismos derechos que tengo yo. O sea, puede ser verde, azul, verde, blanco, rojo, amarillo, negro, pero tienen los mismos derechos, porque pertenecemos a una misma raza que es la raza humana. Somos la humanidad. Eso es lo que nos hace el que tengamos acceso a los derechos humanos. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Esto trasladado a la empresa, pues, tiene mucho de responsabilidad social. ¿Qué sucede? Sucede sencillamente que hay muchas personas, por decir algo, es justo que los venezolanos que están siendo contratados en Colombia se les pague menos que lo que se les paga a los colombianos. No, deberían estar recibiendo por lo menos el salario mínimo vital legal, que es el que establece la ley, ¿no? Por lo menos. Sí, claro. Ahora, lo que pasa es que, pues, sencillamente, ahí hay una problemática, y esa problemática, pues hay que normalizarla. Pensar que ellos también deben de tener acceso a la documentación que les permita la ley y la normatividad nuestra. No todos accederán a eso.
pero que en igualdad de condiciones, después de que una persona tenga regularizada, porque, y más adelante lo van a Pero ver, es que uno, ahí entraría a participar otro que serían los deberes. Estamos hablando de los derechos que tendrían si cumplieran con sus deberes, digamos, algo así. Pues, pero igual, partiendo del hecho de que son seres humanos y que deben vivir dignamente, independientemente de si son colombianitos, venezolanitos, o sea, deben de tener un mínimo vital. Y en Colombia, por lo menos en tierra colombiana, el mínimo vital está establecido en un valor que es lo que debería ganarse una persona con unas tareas básicas. sí, claro. Ya obvio, si uno exige derechos, también tiene que cumplir con unos deberes. Y ahí ya entra a jugar, pensaría yo, hacer otra parte. Los deberes. Sí, claro, digamos que lo que pasa es que hay algunos derechos que tocan también con los deberes, lo que dices tú. Por decir algo, un derecho humano es que cada persona puede elegir el sitio de residencia. Listo, perfecto. Usted es venezolano, puede elegir que su sitio de residencia sea Colombia. Digamos que ahí no se le está violando ningún derecho, pero si usted quiere ser reconocido como colombiano, así sea extranjero, debe cumplir con unos mínimos que le permita acceder a esos otros derechos que usted tenía allá en Venezuela. O sea, el Estado, por decir algo, porque lo otro es cómo garantizamos los derechos humanos, ¿verdad? O sea, el Estado para poder garantizar unos derechos humanos, por lo menos tiene que reconocer e identificar a esas personas. Si yo vengo y sencillamente me voy de mi país y me traslado a otro país y no termino por ser identificado porque no hago ninguno de los protocolos que me exige el país para identificarme por la razón que sea, porque tengo miedo, porque de pronto no quiero que me deporten, pues el Estado no me puede garantizar esos derechos. Tiene que, por decir algo, mucho de lo que hay en el gasto social en este momento en Bogotá se destina para garantizar algo de esos mínimos que tú hablas, por lo menos en salud a los migrantes. Sin embargo, una de las problemáticas que tiene Migración Colombia es eso. Venga, ¿cómo lo reconocemos? ¿Cuántos son? En Bogotá hay cuántos, ¿hay 50.000 o hay, las estadísticas dicen que pueden haber hasta 800.000? O sea, ¿cuántos hay? ¿Y a dónde están para yo poderle garantizar el derecho a la salud? Si yo no lo reconozco a usted porque usted no tiene ningún papel, ningún documento, ni ha entrado en ninguna encuesta, ni en ninguna base de datos, ¿cómo le garantizo yo a usted el derecho a la salud? Entonces, digamos que ahí entra también en cierto grado de complejidad a lo que yo tengo derecho y cómo el Estado, la empresa, mi vecino, me lo puede garantizar en la medida en que me reconozca y siendo reconocido, me pueda posibilitar el acceso a ellos. A nivel empresarial, pues obviamente miren lo que sucede, por decir algo. Una empresa justa debería pagar lo mismo a ustedes, las niñas, que a los hombres. Sin embargo, eso es una problemática que todavía estamos viviendo. En igualdad de condiciones, las mujeres no están ganando lo mismo que ganamos nosotros los hombres. Usualmente, y sobre todo dentro de más se asciende en la categoría, digamos, a cargos directivos, hay más discriminación todavía. Entonces, digamos que las empresas que quieren entrar en la responsabilidad social deberían inicialmente por reconocer derechos. Yo le permito el acceso a cualquier persona. Estaba oyendo una charla y ya para finalizar, para que vean incluso hasta qué punto pueden llegar las cosas. Una charla respecto a protocolos de netiquetas. Recuerden que las netiquetas son esas, digamos que esos cuidados y esas como, ¿qué se llama eso? Esos protocolos que hay que tener cuando se está hablando o se están accediendo a comunicaciones y expresiones mediante Internet, lo cual involucra también las redes sociales. Y una recomendación que a mí me aterró, porque pues es la intimidad, que a mí me aterró, una recomendación del expositor era que tuvieran cuidado con lo que publicaban en las redes sociales, porque hay empresas que piden acceso a las redes sociales. De tal forma que yo ni siquiera en algo tan íntimo como lo que yo publico, por decir algo, lo que puede publicar una persona en el Face, o la opinión que puede tener a través de Twitter, o la opinión que puede tener a través de LinkedIn, o esto quedaría al escrutinio
de la empresa donde yo trabajo, de tal forma que si yo tengo, qué sé yo, ideas de derecha o de izquierda o de centro derecha o de centro izquierda, y la empresa, entonces la idea sería como que la empresa tiene una línea política y si yo no voy en la misma línea política que tiene la empresa donde trabajo, entonces soy sujeto de despido o soy sujeto de que no me reciban, así tenga las capacidades y tenga la cualificación y la experiencia y la calificación. No debería ser, ¿verdad? Pero uno ve cosas como que, por decir algo, en alguna ocasión le escuché a un político además muy famoso en este país diciéndole a alguien, no es que perfilarlo es muy fácil. O sea, terminan por perfilar a las personas para segregarlas y clasificarlas y mirar a ver cuáles son aptos para una cosa y cuáles no son aptos o cuáles son deseables, por decir algo, para hacer parte de una convocatoria. Eso no debería ser. Sin embargo, parece que así están todavía. O sea, se vuelve más sutil los mecanismos para terminar como teniendo algunos tipos de segregación. Sin embargo, digamos que en eso hemos avanzado. Entonces, digamos que ese tipo de cosas no corresponderían. Bien, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, yo sí. Dime. No, señora. Profe, con respecto es que es para no cometer errores como la matriz pasada. Resulta que yo estuve mirando la clase, iba a mirar la clase pasada en la plataforma y no está subida, está hasta el 8. Y tengo una duda, su merced dijo que de acuerdo a las vulnerabilidades las proyectáramos en nuestra empresa o cómo las podíamos aplicar en nuestra vida. ¿Cómo fue, profe? Había 3 ámbitos. Recuerden que nosotros teníamos 8 tipos de vulnerabilidades, ¿recuerdan? Sí. ¿Sí anotaron la matriz? Sí, eso sí. Bueno, Sí, entonces Sí, están señor. los tipos de vulnerabilidad. Venga, si me hace raro, esa clase debe estar grabada. Bueno, ahorita no, reviso. está hasta el 8. Yo No, la profe, yo veo. también busqué y no está. Bueno, no hay problema, ahorita reviso porque yo Profe, las no descargo entendí. y las Entonces, subo. No hay problema, si no está, yo se las subo esta misma noche junto con esta. está hasta el 8. La última que está subida está en el 8. Y mire en orden cronológico y de pronto sí era que estaba mal, pero no. Bueno, no hay problema, le subo. Pero a ver, ¿cuál es la idea? Esta misma noche, ahorita tan pronto cerramos porque esa ya está descargada, debería estar ahí. ¿Cuál es la idea? Recuerden que hay una matriz y en la matriz, y permítanme si quieren, se la comparto nuevamente para que de pronto no vayan a cometer errores, que no me dicen. A pesar de que, pues la vuelvo a armar porque yo no la tengo aquí, pero pues esa matriz es muy fácil. Es entregar la matriz o hacerle portada y todo eso, no, solamente No, la recuerden que en esa la matriz era como el desarrollo, pero eso tenía portada y tenía introducción y tenía... bueno. Y les mostré todo. conclusiones, ¿Señora? también tenía conclusiones Exacto, al y final. bibliografías y recorrían algún tipo de bibliografía. No, yo me Sí, refiero a señor. la parte del desarrollo del trabajo, pero eso tenía... Recuerden que yo incluso les mostré... Permítanme un segundo aquí para... De la parte respecto a la matriz. Ahorita mismo en 10 minutos yo chequeo y si no está les coloco ahí mismo, porque esa clase yo la descargué. De pronto no la subí inmediatamente y después embolato, pero ya les muestro. Pues la ruta que yo entré fue por la clase, foros de clase, ahí están todas las clases. Sí. Y, A ver, y la última que está la del 8. Aquí para que veamos. ¿Qué se hizo? No, pero aquí tengo el video. Bueno, voy a mirar a ver si tiene alguna restricción, porque incluso aquí tengo el video. Miren, es este. Permítame un segundo. El video de esa clase. Ya miro a ver si es que de pronto tiene alguna restricción ahí. El video de esa clase sí está subido. El video sí, como material de estudio. Pero la clase, el video que vimos ese día, sí está subido como material de estudio. Pero en las clases no está la clase como tal.
Y les estuvo también la diapositiva. Lo que pasa es que esas diapositivas. Bueno, y también les envié la diapositiva por el grupo. Bueno, pero en resumen, aquí tengo el video al frente y si está ahorita miro a ver si es que tiene alguna restricción y por eso no lo ven. Y de una vez se lo dejo ahí activo. Pero en resumen, vengan para aquí. Porque aquí lo tengo enfrente. Permítanme un segundo. ¿Qué les decía la matriz? Muestra, les comparto el escritorio. ¿Qué se me hizo el escritorio? Ahora. Acá. Bien, fuera de la composición de la hoja, que yo les mostré a ustedes que debía tener una introducción y que les di la recomendación de que si se iban por revisar y le daban, perdón, si se iban por vista y dándole vista le decían diseño de página, él les armaba este esquemita para que pudieran, y de la recomendación de que debía tener portada, introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía. Esa matriz, ¿por dónde va? Primero, si mal no estoy, dice el tipo de vulnerabilidad. ¿Verdad? Ustedes hallan el tipo de vulnerabilidad y recuerden que ese video incluso yo se lo envié también por WhatsApp, si mal no estoy. Entonces identifican aquí los 8 tipos de vulnerabilidades, ¿cierto? Sí. Los definen. Y adicionalmente, recuerden que esas vulnerabilidades tienen un ámbito de responsabilidad social, ¿verdad? Y esos ámbitos de responsabilidad social van desde lo que, desde lo individual a lo corporativo o a lo empresarial y también a lo gubernamental. Bien, y finalmente creo que les decía que colocaron una imagen, ¿no? Sí. Sí, señor. De algo que nos indicara, nos diera a entender esa imagen, el tipo de vulnerabilidad. Entonces, digamos que en este aspecto aquí, este aspecto que es donde está ubicada la pregunta tuya, desde donde lo veo, ¿verdad? Tienes que identificar, por decir algo, cuando tú hayas un tipo de responsabilidad, de los 8 tipos ahí, de responsabilidad, tienes que identificar cuál es la responsabilidad de cada uno de los actores aquí, de forma individual, de forma empresarial y de forma gubernamental. Entonces, por decir algo, utilicemos, para no hacerles parte del trabajo, pues ustedes mismos lo hacen, utilicemos la imagen esa que teníamos de el COVID, ¿verdad? Recuerden que, miren esta imagen, yo les había mostrado a ustedes una imagen de las vulnerabilidades en los grupos de acuerdo al COVID. Ustedes lo toman del video, que incluso el video, como les digo, yo se lo envié por WhatsApp. Pensemos que este fuera los grupos vulnerables, este fuera uno de los 8 tipos de vulnerabilidad. Entonces, ustedes lo tienen en sus videos, identifican los grupos de vulnerabilidad. Entonces, el tipo de vulnerabilidad, ¿cuál es? Esta sería una vulnerabilidad. ¿Respecto de qué? Respecto de salud. ¿Perdón? Respecto a la salud y con respecto a qué? Al COVID. ¿Verdad? Sí. Digamos que ese sería el nombre. La definición, entonces, ¿cuál viene a ser la definición? Existen personas que por su condición, entonces, dentro de la condición tú puedes colocar, por decir algo, edad, sobrepeso, problemas cardíacos, etcétera, se encuentran más expuestos a contagiarse por COVID. ¿Verdad? Esa sería como la definición. Las definiciones ustedes las tienen en el video, entonces ahí digamos que remítanse al video y ahí van a encontrar la definición. Ahí no, hasta aquí no tendrían problema, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? El problema, según me lo expresas tú, lo tienes cuando tienes que identificar esto en función de
de cada uno de los grupos de interés, de cada uno de los grupos que tiene algo que ver con eso. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad individual frente a esos grupos que son vulnerables a los contagios? Están en su casa. En su casa de pronto pueden tener una persona que tiene más de 60 años, pueden tener una persona, de hecho incluso lo expresan, mire, sea responsable con su familia. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para ser responsable con mi familia? Utilizo tapabocas, ¿verdad? Me lavo las manos tan pronto entro a la casa. Me quito el calzado y lo guardo en un sitio especial o lo fumigo o hago algo. Ese tipo de actividades que protegerían mi familia, pero adicionalmente hay que hacerlo extensivo a otro tipo de ambientes que también son de carácter individual. Si yo voy al trabajo, miren que ahorita se está presentando eso, que miren que es que en los nuevos trabajos la gente se está contagiando. Hay gente que no es responsable, llega al trabajo y no tiene los mismos cuidados en el trabajo que sí tiene en la casa. Si yo soy responsable socialmente, si yo soy responsable como individuo, no me voy a poner a sacar mis hijos ahorita el 31 de diciembre, del 31 de octubre, a llevarlos a los centros comerciales a que hagan parte de unas multitudes, ¿verdad? Entonces aquí hay algunas cosas que yo puedo asumir, ¿verdad? ¿Sí vas conmigo, Lendis? Sí, señor. Bueno, ¿cuál es la responsabilidad de las empresas frente al COVID? Las empresas tienen unos protocolos, ¿no es cierto? Sí. Entonces tendrá que cumplir con esos protocolos. Entonces, las empresas tienen que disponer. Yo cuando voy a entrar al supermercado cogen y me miden la temperatura, tienen unas pistolas, me miden la temperatura. Adicionalmente lo obligan a uno, por decir algo, si yo cuando voy a entrar al Éxito, cogen y le echan a uno, ellos mismos le echan el alcohol, no es la cuestión de que ahí está el dispositivo, no, le echan el alcohol. Miren, hay sitios, por decir algo, el Centro de Alta Tecnología, tiene unos lavamanos que se mueven con un pedal ahí. Y todo el que va a entrar, mire, ahí hay jabón y esto, y el lavamanos está allá afuera en la entrada. Y ellos revisan y le toman a uno la cédula, el teléfono, la dirección. O sea, eso es una responsabilidad que la asume como empresa el centro comercial. Asume el protocolo y es más, a veces van incluso un poco más allá. ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno y cómo es responsable socialmente el gobierno respecto a esto del COVID? Pues sencillamente diseñando los protocolos. También es responsable ¿cómo? Haciendo pruebas todos los días. También es responsable ¿cómo? Dando una normatividad de carácter general para algunos eventos especiales. Por decir algo, a mí me parece responsable lo que hizo Claudia López, sin que sea fanático de cosas, ni por el estilo de ella, no. Pero sí me parece que ahorita optó, y en estos días, esta mañana escuché, que habían dicho que estaban prohibidas las reuniones, que le aconsejaban a las personas que por favor no fueran a los centros comerciales, que no compraran dulces, que si iban a comprar dulces, que pues sencillamente los tuvieran dentro de su casa y que hicieran reuniones particulares con su familia, pero no con su núcleo familiar, con su familia primaria. O sea, si usted está casado y tiene dos hijos, celébrele a los niños, compre un paquete de dulces y repártelo a los niños, pero no se va a poner a invitar a toda la familia que venga aquí y armar un rumbonón y a repartir trago, que porque hoy es el Día de las Brujas. Entonces me parece que eso que ella recomendó es parte de la responsabilidad que le corresponde, la responsabilidad social del gobierno, en este caso municipal. ¿Listo? Bien, profe. ¿Bien? Sí, señor, gracias. Gracias. Sí, señor, ¿Todo gracias. bien? ¿Como el pibe? Todo bien, profe, gracias. Todo bien, Ok, como el chicos, pibe, ya reviso a ver gracias. por qué no les deja ver el video, porque en ese video está, permítanme un segundito, ese video es. El video sí lo deja ver, el video de la clase no. Sí lo deja ver, pero el video de la clase. Bueno, voy a mirar a No, ver qué el es lo que. video de las vulnerabilidades sí, está como material de estudio. Miren, Pero este es el video de esa clase. no está. Es este. Ah, ahí. Mira, aquí quedamos la vez pasada, por eso era que yo les decía que de ahí partíamos. Pero bueno, no se preocupen, ya reviso, con eso sí lo llegan a necesitar, a ver si es que por cualquier circunstancia no está habilitado. No se preocupen. ¿Listo? Bueno, pues. Ok, Igual está en chicos. YouTube, ¿no? Ah, no, pero el de la clase no. No, pero ya revisen para que entren por el foro y ahí debe estar, no se preocupen. Bueno,
O sea, si van a mirar en 5 minutos, ahí tiene que estar por fuerza mayor. Bueno, profe. Ok, nos Yo les vemos, una pregunto feliz noche. mañana Recuerden para que en los 8 días siguientes. tienen examen, ¿no? Parcial. Ah, sí, el que va a ser tan fácil, ¿cierto, profe? Ese, el parcial. El parcial. Nos vemos en 8 días, chicos. Como siempre, muy agradable estar con ustedes, compartir algo de la clase, de la dinámica de las clases, y nos vemos en 8 días. Que tengan una feliz noche y un feliz fin de semana. Bueno, Gracias, profe, porque igual igual. que descanse. Ya, Chao. hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, buenas noches.